Continuando entonces con el movimiento rectilíneo y uniformemente variado, lo que vamos a ver ahora es cómo construir gráficos de aceleración en función del tiempo, de velocidad en función del tiempo, pero en el caso del MRV no de posición en función del tiempo, porque como la ecuación que relaciona la posición y el tiempo es una cuadrática, nos llevaría un poco más de tiempo explicarlo y es algo que no lo evaluamos en el seminario de ingreso. Bien, vamos a empezar por lo más sencillo, el gráfico de aceleración en función del tiempo. Ahí en pantalla un par de ejes, en el eje de abscisas el tiempo, en el eje de ordenadas el vertical, la aceleración, ambas con sus correspondientes unidades de medida. Para este ejemplo vamos a ver el gráfico de un móvil cuya aceleración es 4 metros por segundo cuadrado. Habíamos dicho que en el MRV la aceleración es constante, con lo cual, bueno, poniendo un par de valores de referencia en el gráfico, podemos trazar la gráfica que se corresponde con una función constante. En cualquier instante de tiempo la aceleración siempre tiene el mismo valor. De nuevo, entonces, esto es la representación de la aceleración en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aceleración constante. Al igual que ocurría con el caso de los gráficos de velocidad en función del tiempo en el movimiento uniforme, o con cualquier caso en realidad, los valores de aceleración que estén por encima del eje de los tiempos se corresponden con valores positivos y negativos los que están por debajo. Entonces, si la aceleración en un movimiento es positiva, la gráfica va a estar por encima del eje y la gráfica de un movimiento con aceleración negativa estaría por debajo. Ahora, un comentario sobre esto. Recuerden que la aceleración, la velocidad, incluso las posiciones y los desplazamientos son vectores. Entonces, cuando decimos aceleración positiva o negativa o velocidad positiva o negativa, en realidad nos referimos a la componente de aceleración o a la componente de velocidad en el eje en el que estemos trabajando. Los vectores no llevan signo de por sí, no son ni positivos ni negativos. A lo que le podemos adjudicar el signo es a las correspondientes componentes. Bien, habiendo visto el gráfico de aceleración, vamos al gráfico de velocidad. Arriba a la derecha en pantalla aparece la gráfica de velocidad en función del tiempo para un movimiento uniformemente variado. Entonces, para graficar lo que podemos plantear, lo que podríamos hacer es una tabla de valores, darle distintos valores al tiempo y obtener los valores de velocidad. Recuerden que la velocidad inicial y la aceleración son parámetros, o sea, son valores fijos que no cambian, mientras que el tiempo y la velocidad son las variables, que son las que estamos graficando acá. Entonces, como ustedes ven, el tiempo está elevado a la primera potencia, digamos, lo mismo la velocidad, o sea que hay una relación lineal. Esta es la típica forma de una ecuación lineal. Entonces la representación es una recta. La ordenada al origen, es decir, el valor en donde la gráfica corta el eje de la velocidad, sería la velocidad inicial. Y este sería un ejemplo de una gráfica de velocidad en función del tiempo. De nuevo entonces tenemos la representación de la función lineal. En este caso sería un movimiento con aceleración positiva y vamos a ver por qué. Como habíamos visto al principio cuando definimos el movimiento uniformemente variado, en la gráfica podemos leer distintos valores de velocidad en diferentes instantes de tiempo, pero también lo que vemos es que para cada intervalo, entre T0 y T1, entre T1 y T2, entre T2 y T3, si esos intervalos son iguales, entonces los cambios de velocidad van a ser iguales también, que es lo que caracteriza el movimiento uniformemente variado. Bien, vamos a ver que a partir del gráfico de velocidad en función del tiempo podemos obtener la aceleración. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Primero elegimos dos puntos cualesquiera, ahí están marcados el primero, el punto de subíndice 0, el punto inicial, y el punto de subíndice 3. Entonces, para estos dos valores, para estas coordenadas, podemos determinar el cambio de velocidad, el delta de v, y podemos determinar también el intervalo de tiempo transcurrido. Por un lado tenemos que el cambio de velocidad sería la variación, este cambio de velocidad, es la variación en ordenadas, y el intervalo de tiempo es la variación en abscisas. Entonces, si uno hace el cociente, lo que obtiene matemáticamente es la pendiente de la recta. Sin embargo, por lo que habíamos visto en un video anterior, el cambio de velocidad debido al tiempo no es otra cosa que la aceleración. Entonces, como conclusión, lo que podemos decir es que la pendiente de una gráfica de velocidad en función del tiempo es numéricamente equivalente a la aceleración. Por supuesto, en las unidades que fueron elegidas para describir el problema. Si la velocidad, por ejemplo, estuviese en metros por segundo y el tiempo en segundos, la aceleración calculada de esta manera daría directamente en metros por segundo cuadrado. Bien, con respecto al signo de la aceleración, lo habíamos visto al principio. En este caso, si tenemos una gráfica con pendiente positiva, la aceleración va a ser positiva, y si tuviésemos una gráfica con pendiente negativa, la aceleración sería negativa, por lo que acabamos de ver de cómo calcularla. Y un comentario más, para que quede claro el tema. Por ahí uno asocia aceleración negativa con frenado, y esto no siempre es así. Puede haber un movimiento en el que la aceleración sea negativa, pero que la velocidad aumente en módulo permanentemente. Entonces, en el segundo gráfico, lo que se ve es que la velocidad disminuye, en algún momento se hace 0 por acá, y después, digamos, sigue hacia los valores de velocidad negativa, pero empieza a crecer en módulo la velocidad. O sea, el movimiento es cada vez más rápido. Ese móvil se mueve de una manera cada vez más veloz, aun cuando la aceleración es negativa. Bueno, de nuevo, no siempre aceleración negativa significa frenado. Si la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, los vectores, entonces la velocidad crece en módulo. Como habíamos visto en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, se puede, a partir de un gráfico de velocidad en función del tiempo, determinar el desplazamiento para un intervalo de tiempo conocido. Lo que habíamos visto en otro video es que para cualquier gráfica entre dos instantes de tiempo determinados se puede calcular el desplazamiento si uno calcula el área que queda encerrada entre la gráfica y el eje de los tiempos. Bueno, vamos a usar esto para el movimiento uniformemente variado. Esta es la conclusión que habíamos obtenido en su momento, que el área equivale numéricamente al desplazamiento en ese intervalo de tiempo. Entonces, en el movimiento uniformemente variado tenemos la gráfica, y si nosotros queremos obtener el desplazamiento, por ejemplo, desde el comienzo hasta un cierto instante t, en el cual la velocidad es v, podríamos hacerlo si uno calcula el área que queda encerrada bajo la gráfica. ¿Sí? Todo esto que estoy rayando acá. Ahora, ese área sería el área de un trapecio, pero la podemos dividir en dos figuras que son más familiares para nosotros. Un rectángulo y un triángulo. Entonces el área total va a ser el área del rectángulo más el área del triángulo. Como seguramente ustedes recuerdan, el área de un rectángulo es la base por la altura, en la de un triángulo es la base por la altura dividido 2. En ambos casos la base es el intervalo de tiempo, ese delta t que aparece en pantalla. La altura del rectángulo sería la velocidad inicial, o sea, desde 0 hasta v. Y la altura del triángulo sería la diferencia entre la velocidad final y la inicial. Ese pedacito, esa pequeña altura que aparece ahí. Entonces, para el cálculo del área del rectángulo, directamente la altura por la base, la velocidad inicial por el delta t.
Y a esto le sumamos el área del triángulo, o sea, la altura por la base dividido 2. Bien, recuerden que lo que estamos haciendo es tratando de obtener el desplazamiento a partir del cálculo de área. En el segundo término del segundo miembro, esta diferencia de velocidades por la definición de aceleración la podemos escribir como A por delta t. O sea que reescribiendo la ecuación anterior nos quedaría la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo otra vez. Entonces, reordenando, reescribiendo esta última ecuación y recordando que esto equivale al desplazamiento, obtenemos la ecuación para el desplazamiento que ya habíamos obtenido en el video de las ecuaciones del movimiento uniformemente variado, ¿no? Entonces, esa ecuación la podemos obtener, digamos, con las definiciones de aceleración y de velocidad media, como hicimos en el otro video, o bien a través del cálculo de áreas de los gráficos. Son dos herramientas distintas para llegar al mismo resultado.